los estudios transnacionales. Uy. Perdón, que me apareció el cartel de Recording in Progress y me interrumpió. Decía, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de la Mesa a los Estudios Transnacionales y la Guerra Fría Latinoamericana, que se está desarrollando desde las 9 de la mañana en el marco de las Jornadas Internacionales de Estudios de América Latina y el Caribe, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Universidad de Buenos Aires. Ahora tenemos el agrado de presentar el libro La Guerra Fría Latinoamericana y sus historiografías, un libro editado por Vani Petiná. Y tenemos la suerte de escuchar en esta presentación a Vani, a Julieta Rostica, Rafael Loris, autora y autor de uno de los capítulos del libro, Alberto Martín Álvarez, y si la luz lo permite, de Waldo Ansal. Si les parece, arrancamos, Vani, con la presentación de Vani Petiná. Antes lo presento. Vani es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su tesis se centró en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos entre 1933 y 1959. Ocupó cargos académicos en el Reino Unido, Estados Unidos y México. En este último país vivió durante 10 años enseñando en el Colegio de México. Sus intereses académicos se centran en la historia internacional de América Latina, las relaciones interamericanas y la historia global de la Guerra Fría. Escribió la historia mínima de la Guerra Fría en América Latina por el Colegio de México y la University of North Carolina Press, perdón por el inglés, y coeditó América Latina y la Guerra Fría Global. Es profesor asociado de la Universidad Ca' Foscari, Venecia. Gracias, Vani. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación a Julieta y Laura, que creo que son las que han coordinado esta mesa, eh, en la que me da mucho placer empezar a discutir o seguir la discusión que empezamos en México hace una semana, ¿no? Durante la que fue la primera presentación de este volumen en el Colegio de México. De seguir esa discusión sobre este volumen. Así que muchas gracias y muchas gracias a Rafael también que nos acompaña, en este caso junto a Julieta. Julieta en doble papel de coordinadora del panel y autora del volumen, y Rafael simplemente, entre comillas, como uno de los autores del volumen. Y además, muchas gracias a Alberto por aceptar leer y discutir, y Waldo, o Valdo, como no sé cómo le dicen en la Argentina, las dos me imagino, ¿no? No sé, que aunque todavía no está, espero realmente que pueda juntarse más tarde. Bueno, voy digamos, a repetir también algunas de las cosas que evidentemente planteé en la presentación de hace una semana en el Colegio de México, por lo cual los que la oyeron se aburrirán un poco y, y pido una disculpa, pero realmente creo que son los puntos más importantes a destacar. No me puedo inventar otra presentación, evidentemente. Entonces, como comentaba en esa presentación, este libro es el producto de un diálogo, diría en un primer momento, entre yo y la historiografía, y que luego, nel momento in che edité un volumen y le pedì a Julieta, a Rafael, a Felipe Loureiro, a Marcelo Casals, y a los otros participantes de entrar, pues se transformó en un diálogo que involucró más voces, pero en un principio la idea de este libro fue mía, y fue el producto, como decía, de un diálogo entre yo y la historiografía que había empezado alrededor de hace 10 años cuando me incorporé al Colegio de México y me planteé por la primera vez impartir un curso que se llamaba América Latina y la Guerra Fría, ¿no?
luego el título fue cambiando, ¿no? Evidentemente a lo largo de los años, creo que la última versión fue América Latina y la Guerra Fría Global, pero digamos parte del mismo proceso. Digo diálogo porque cuando empecé a dictar ese curso, como nos pasa siempre, ¿no? Cuando metemos mano a los sílabus, a los temarios, me enfrenté, ¿no? A algunas dificultades que había en ese momento. Y ahí empezó, ¿no? Esto que yo llamo diálogo es un intento que a lo largo de estos 10 años ha tenido como objetivo lo de superar esos obstáculos, ¿no? El primer obstáculo es que había poco material para dictar un curso entero, ¿no? Profundo sobre este tema. Um, en primer lugar, faltaba una síntesis general, ¿no? Había pedacito de historia, pero desde los tiempos de Tulio Alperindonghi, desde mi punto de vista no se había escrito una síntesis así, que diera sentido a ese periodo, que lo interpretara más allá de relatar los acontecimientos, ¿no? Em, eso era un primer problema. El otro problema es que había bastante material, pero escrito en inglés y por historiadores en parte formados en un contexto digamos, académico británico o estadounidense, ¿no? No quiero usar la definición anglosajona porque me parece un poquito casposa, pero bueno, nos hemos entendido, ese era el contexto. Y dentro de esa producción procedente de esos lugares, había más atención hacia la historia de la guerra, la política exterior estadounidense hacia la América Latina durante la Guerra Fría que hacia, digamos, temas, sensibilidades, intereses, preguntas, ¿no? Que procedieran del contexto latinoamericano. Esa me parecía que era un problema. ¿No? La historia de la Guerra Fría latinoamericana era un poco la suma de las intervenciones estadounidenses en la región. Había evidentemente una producción latinoamericana que creo que como plantea muy bien Marcelo Casal en el primer capítulo, pero iba bajo un rubro distinto, que no era el de la historia de la Guerra Fría, sino de historia del presente, historia contemporánea, y evidentemente muy interesante, y es la que básicamente yo incorporé, ¿no? Cuando intenté armar el curso. Yo empecé con el libro de Alperindonghi, ¿no? Discutiéndolo con los estudiantes, y de ahí fui jalando. Fue una tortura porque el libro de Alperindonghi, que yo amo, así está escrito, ¿no? Como todos sabemos, de una forma bastante problemática, diría, para un lector contemporáneo, ¿no? Son oraciones de 10 líneas con 47 subordinadas y tal. A pesar de eso, creo que luego ha sido ese, ¿no? El problema, la dificultad de circulación de ese libro, sobre todo en un ambiente no hispanohablante. Eh, Seguía siendo lo mejor que se había producido. Eh, decía entonces sí que había, pero con rubro distinto y sobre todo faltaba un elemento cuando empecé, que eran historias muy, digamos, concentradas, retraídas hacia el ámbito nacional. Y efectivamente, y eso es algo que en la presentación de la semana pasada se me olvidó mencionar, pero es central, no es que es solo una moda lo de decir la historia de la Guerra Fría, evidentemente. Si fuera solo una moda, habría podido basarme sobre textos que aún llamándose historia contemporánea o del presente de América Latina, me habrían podido servir para mi objetivo, que era lo de dictar un curso sobre la historia de la Guerra Fría en América Latina. El punto es que al hablar de historia de la Guerra Fría, va implícita una conexión problemática entre la evolución de los procesos de transformación social locales, nacionales y las transformaciones del ámbito internacional, ¿no? Porque evidentemente al referirnos, ¿no? a
o al plantearnos una historia de la Guerra Fría en América Latina, lo que estamos intentando hacer es estudiar, analizar, preguntarnos acerca de la interconexión entre las transformaciones, los problemas, los retos, las dinámicas generadas por el conflicto bipolar y su intersección, su interconexión con las dinámicas, digamos, locales. Entonces, la historiografía latinoamericana, evidentemente, y en el caso argentino, eso lo discutimos, la sociología histórica habían hecho un trabajo excelente en encarar, evidentemente, la historia de los procesos nacionales durante ese periodo que corre entre el 47 y el 89, 91. Pero faltaba esta conexión internacional. De ahí, digamos, como dije, surgió el libro que citaba Laura, La historia mínima de la Guerra Fría. Ahora, claro, digamos, ese libro salió en el 2010, me tomó casi 10 años escribirlo, aunque es un librito bien chiquito, pero algo problemático, ¿no? Por la cantidad de síntesis que hay que hacer, ¿no? Entonces, casi que hay que hacer más trabajo, evidentemente, a priori, ¿no? Igual no se refleja en esas 240 páginas, pero hay mucho trabajo de lectura y selección e interpretación. Ahora, acabado ese trabajo, evidentemente el mundo había cambiado y seguía cambiando, ¿no? Entonces, hace un par de años, ya la producción historiográfica, sobre todo latinoamericana, había madurado muchísimo con respecto a cuando yo había empezado a escribir, a pensar ese libro, ¿no? O sea, ya empezaba a haber mucha producción que se planteaba realmente estudiar la Guerra Fría latinoamericana como juego de conexiones, ¿no? Entre procesos internacionales y locales. Ahora, lo que pasaba es que, ed era el elemento un poco de polémica historiográfica, ¿no? Que está en el libro, es que muchas veces la producción no se incorporaba, ¿no? A pesar de que existiera ya, incluso con el rubro o bajo el rubro de historia de la Guerra Fría, no se incorporaba en las, digamos, ni en las discusiones pero ni en los trabajos que se seguían produciendo en Estados Unidos. Lo digo en la introducción, quizá ya todos ustedes conocen ese episodio, porque es verdad que es una de las pocas polémicas historiográficas y efervescentes de los últimos tiempos, ¿no? El último empujón que recibí para armar este nuevo libro fue la polémica entre Marcelo Casal y Gilbert Joseph, que ahora tampoco quiero victimizar excesivamente Gilbert Joseph, es decir, parece, no ese es el objetivo, pero como ustedes saben, Gilbert Joseph produce reseña historiográfica de la producción reciente sobre la historia de la Guerra Fría en América Latina y efectivamente hay muy poca discusión de obras latinoamericanas. Tanto es que Marcelo Casal escribe un contraartículo donde le hace, como es Marcelo, muy, ¿cómo se dice? Muy detallista, y dice, bueno, pero a ver, de todo lo que estás mencionando, que es muchísimo, te estoy calculando que has citado solo 2,1 me parece que salía la estadística de autores latinoamericanos. Dice, de verdad no hay nada más que pueda merecer la pena ser incorporado, no por una cuestión nacionalista, pero es cierto que suena un poco raro que este es un artículo sobre la Guerra Fría en América Latina y ningún latinoamericano ha dicho algo interesante sobre esto, más allá de este 2%, que es casi un error estadístico. Entonces, como había mucha producción, digamos, la ventaja mía quizás de estar en México y no en Estados Unidos, en Londres, era de verla pasar abajo de mis ojos, ¿no? Porque había colegas que venían al colegio de México, yo viajaba, leía la biblioteca, etcétera, etcétera. Bueno, pensé que había llegado el momento de armar un mapa historiográfico de lo que había ocurrido en los últimos 10 años en términos de producción historiográfica sobre la Guerra Fría latinoamericana escrito en América Latina. Y esa es la razón de este libro que, como veis, viene un poco a completar, ¿no? Esa historia mínima de la Guerra Fría sobre en América Latina, que es un estudio de los procesos, y esto es un estudio, digamos, como decía en la presentación precedente, es un estudio de las metanarrativas sobre de los estudios que se han concentrado sobre estos procesos, donde lo que intentamos, lo que intenté invitando a estos autores que me parecían que eran, desde mi punto de vista, entre los mejores, ¿no? Porque habían trabajado mucho sobre sus respectivos campos y bien, incorporarlo para que cada uno desde su perspectiva, sensibilidad historiográfica, trazara un mapa
¿no? De lo que había ocurrido en los últimos 10 años en términos de historiografía sobre la Guerra Fría latinoamericana. En un principio el libro tenía mucho este sesgo hacia la producción latinoamericana y todavía creo que hay, entre comillas, un sesgo importante, es decir, hay una relevancia que se le da porque, digamos, hace parte de esa polémica historiográfica, es en el fondo una reivindicación, ¿no? De esa producción. ¿Cómo al ir armando el libro, ¿no? Tuvimos varias reuniones en que lo discutimos, pero nos dimos cuenta que había, digamos, subcampos historiográficos donde había habido más diálogo e interconexión entre el mundo latinoamericano y el europeo o el estadounidense y el británico. Por lo cual creo que el valor que tiene el libro es de haberse movido un paso más adelante del proyecto que yo había planteado en un primer momento, es decir, de empezar a trazar puentes, ¿no? Es decir, es un mapa donde lo latinoamericano está muy fuerte porque creo que se necesitaba, ¿no? Sacarlo y meterlo ahí, explicitar su relevancia y su centralidad, pero, por ejemplo, como pasa en el caso del capítulo sobre historia de género y sexualidades, de Valeria Manzano, pues ahí nos dimos cuenta que había más conexiones, por ejemplo, ¿no? Con otras familias historiográficas. Y así también, digamos, para otros casos, como podréis ver. Concluyo, porque quiero dejar espacio a los otros, diciendo que me parece que el objetivo, digamos, creo que estamos satisfechos, genuinamente satisfechos, porque el mapa se está conformando, ¿no? Gracias a ese libro. Y creo que en el conjunto, me parece que el libro justifica que haya ciertas ventajas en plantearse en paralelo, ¿no? Um, a la caracterización de la historia de ese periodo como simple historia contemporánea de América Latina. En paralelo hay ventajas en incluir también un planteamiento de historia de la Guerra Fría latinoamericana, ¿no? O sea, hay una serie de ventajas que creo que emergen y se tendrán que leer el libro para ver si tengo razón o no, pero digamos que creo que nos deja también, además del mapa, una afirmación historiográfica bastante rotunda y contundente sobre la ventaja, ¿no? De seguir por ese camino que puede ir en paralelo a lo que llamamos historia del presente o historia, o historia contemporánea de América Latina. Bueno, lo dejo ahí porque me interesa más luego dejar hablar los autores y los que quieren discutir el libro. Bueno, muchísimas gracias, Vani. Continuamos ahora con la intervención de Rafael Loris. Rafael es profesor titular de Historia y Política Latinoamericana en la Universidad de Denver. Es profesor asociado del Instituto de Políticas Públicas y de la Escuela de Estudios Internacionales de la misma universidad e investigador asociado de la Oficina de Washington en Brasil, del Instituto de Estudios sobre los Estados Unidos en Brasil y del Grupo de Estudios sobre la Guerra Fría en la Universidad de San Pablo. Es autor de libros, capítulos de libros y numerosos artículos en periódicos de Brasil y del mundo sobre temas ligados al proceso de desarrollo brasileño y latinoamericano, la política externa de Brasil y las relaciones Brasil-Estados Unidos. Trabaja actualmente en la producción de un nuevo libro que trata sobre las relaciones de cooperación entre Brasil y Estados Unidos y el surgimiento de Brasil en el mundo durante el periodo de la Guerra Fría. Rafael, muchas gracias, te dejo la palabra. Hola, muchas gracias Laura, muchas gracias. Qué gusto estar acá con todos ustedes. Como buen brasileño, tengo que pedir excusas anticipadas por mi portuñol, así es el caso. Voy a intentar mi mejor para hablar aquí en la lengua de Cervantes o de Borges, pero ustedes saben que me va a salir algunos errores aquí mientras el proceso. Bueno, qué placer enorme estar aquí con ustedes en esta situación aquí virtual, pero que trae una energía muy buena de gente que está muy involucrada en estos temas. Primero también me gustaría agradecer
a Vani por la invitación de participar de este libro, que creo que es un proyecto muy interesante, que estaba aquí escuchando, Vani, quizás que voy a comentar unas otras cosas de lo que tenía aquí en mis notas, porque tú expusiste un poco mejor el proyecto pero que estaba pensando en una parte de lo que mencionaste es que, bueno, necesitamos que el libro salga en inglés también, ¿no? Porque para de verdad podermos estrechar estos diálogos que son muy ricos ahí en estos mundos otros, ¿no? En la lengua hispana o portuguesa o italiano o francés, pero también en inglés, que claro, es un campo muy desarrollado y que este diálogo que esté intentando también con este libro, ¿no? Yo creo que salió un poco esto en los capítulos. Eh, bueno, la idea de mi capítulo que es una propuesta de una perspectiva, o sea, de pensar la Guerra Fría de una perspectiva desarrollista. En primer lugar, es un capítulo que fue coescrito con Felipe Loureiro de la Universidad de São Paulo, que es un historiador más económico, y yo trato mucho de temas económicos, pero siempre una perspectiva un poco más, creo, intelectual o política, o sea, entonces la intención era un poco añadir estas perspectivas, y también yo creo que el capítulo refleja que se basó un poco en el diálogo que yo tuve la oportunidad, la suerte de tener con Vani, que salió ahí en un otro artículo el año pasado, que es una perspectiva también ahí de pensar la Guerra Fría de una perspectiva del sur, ¿no? Yo puse aquí en el chat el enlace electrónico para el libro de Vani, que está ahí, yo lo encontré aquí en la Universidad de Madrid, me parece, pero es claro que es ahí y también para el capítulo ese que Vani y yo escribimos el año pasado. Bueno, tiene mucho que ver con lo que Vani mencionaba, o sea, que hay una literatura muy rica, muy sofisticada de una manera, o más de historia económica, acerca de, bueno, desarrollo en Latinoamérica, en la Guerra Fría, o sea, pero es muy rica, pero la perspectiva, o sea, pasó mucho por una perspectiva nacional. Cómo se pasó el desarrollo de México o de Brasil o de Argentina, quizás alguna cosa regional con la perspectiva cepalina, eso sí, ya existía, y una literatura muy sofisticada, muy interesante, y tenía también, claro, una perspectiva producida más que todo en Estados Unidos de contar esta historia desarrollista, ¿no? Para el público en inglés, siempre una perspectiva de fuera, pero que no estaba muy involucrada en temas más amplios de la Guerra Fría. Eso todos nosotros sabemos aquí. Entonces, la perspectiva del capítulo era pensar un poco por qué así es todavía el campo y por qué no tenemos más diálogos en estos diferentes subcampos, ¿no? De la perspectiva, no de la Guerra Fría, pero de la historia de la segunda mitad del siglo XX en la América Latina, desarrollo económico, pero también político, social y temas más amplios de Guerra Fría. O sea, teníamos la perspectiva de que la literatura de la Guerra Fría muy tradicionalmente se posicionaba en una perspectiva más política, lo que trataba un poco de cuestiones de América Latina en la lengua, en inglés en especial, y no dialogaba tanto, y que nos parecía un punto muy raro de verdad para comprender. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensaban en la manera de que temas de desarrollo en la América Latina estaban centrales en lo que pasó en temas políticos, geopolíticos, diplomáticos en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esta fue más o menos la perspectiva que nos preguntábamos, ¿por qué es así y cómo estrechar esta situación de distintos campos, distintos diálogos que ya existen, que son muy ricos e interesantes, pero ¿y por qué lo que todavía tiene que ser, que tenemos que hacer para estrechar mejor este diálogo? Y con eso, entonces, revisamos, claro, es un libro historiográfico, el capítulo también tratamos de muchos autores ahí, más que todo la intención, y creo que logramos hacer eso fue autores más recientes y también que han escrito en Latinoamérica, ¿no? Claro que no es una perspectiva de todos los países latinoamericanos, hay muchas cosas más de Brasil, de una perspectiva del Cono Sur, de México, proyectos también que se estaban buscando en este periodo. Y claro, el tema muy importante, pero que buscamos no presentarlo como central, porque ahí sería una repetición muy fuerte de esta historia más política de la Guerra Fría, o sea, todo centrado en Estados Unidos. Claro que Estados Unidos es central en este proceso, pero cómo y por qué todavía hay que pensar de otras maneras para entender mejor por qué Estados Unidos actuó de la manera que actuó en este periodo, en los 50, los 60, los 70, percibiendo esto en una perspectiva, cómo se estaba buscando desarrollar muchos países en Latinoamérica en este periodo y cuál es la percepción de Estados Unidos de ese proceso y por qué esto se añadió, se convirtió en mucha violencia, mucha contradicción. Hablamos aquí en un diálogo de zurdos porque, o sea, el país de Estados Unidos, de Latinoamérica, estaban buscando cosas que deberían de haber recibido una atención más
más fuerte de Estados Unidos, por ejemplo, el papel del Estado en desarrollar sus economías, pero que no fueron recibidos de una manera muy, digamos, ¿cómo se puede decir? O sea, muy eficiente, se fue más con problemas, se percibió en Estados Unidos con problemas. ¿Cuál es el rol del Estado en desarrollar sus economías? No era necesariamente percibido acá en Estados Unidos de una manera que sí, ahí está el camino. O sea, había muchas contradicciones y muchas polémicas alrededor de todo esto. Y eso al final, cuando la grafía se calienta más, ¿no? Especialmente en los 60 y 70, se centra en un tema central del comportamiento de Estados Unidos en la región y también de muchos gobiernos de la región, pero ¿por qué no? Porque antes no había sido una comprensión más amplia del contexto latinoamericano. Por ejemplo, cuando países como México y Brasil demandaban su espacio para investimentos públicos y para que el Estado tenía un papel en su economía, claro, Estados Unidos de alguna manera, en algún momento percibía eso, pero también con una cuestión abierta, con un problema, y esto se acelera después como una situación que no se puede mantener como una perspectiva, porque no se comprendía muy bien el contexto regional como algo que se podía aceptar, se podía ayudar, ¿no? Continuaba proponiendo que capitales privados deberían ser centrales y que esto de self-help tendría que ser el camino para desarrollar la región, cuando las necesidades eran mucho más amplias y que esta perspectiva no era suficiente para poder atender las demandas y necesidades de estas sociedades. Entonces, con esto se cataliza un proceso de que el diálogo se rompe y, claro, se polariza cada vez más, se radicaliza más las posiciones y con todo el proceso de aceleración de violencia y todo más que ocurre en este periodo. Entonces, el capítulo refleja un poco eso, cómo hay nuevos trabajos tratando cómo en comprender mejor el rol de empresas privadas en este proceso, el rol de dinámicas locales, de cómo se buscó emprender esto de self-help y por qué no funcionó. Distintos proyectos ahí, proyectos de modernización, mucho más económicos, pero también un reconocimiento que hay una literatura ahí sí, muy interesante, más reciente, o sea, de la geografía cultural, ¿no? Y cómo una perspectiva desarrollista puede todavía centrarse en temas más económicos, diplomáticos, tradicionales, pero también abrir espacio para comprender cuestiones más, digamos, sociales, culturales, ¿no? O sea, es una propuesta, una sugerencia para el campo pensando en desarrollo de una manera multidimensional, no solo económica, pero también política, sociológica, histórica, no diplomática, sería una manera de pensar, de abrir el diálogo para que distintos otros campos que tienen una rica historiografía ya podrían estar en diálogo más estrecho. Bueno, me quedo aquí para después comentar más, si otros tienen por ejemplo, preguntas más específicas. Por lo demás, la invitación para que puedan leer el capítulo y el libro como un todo, claro, y yo creo que fue realmente es una obra que contribuye mucho con esta intención de como catalizar un poco cosas que ya están, pero que se pueden, ¿no? Que abran un diálogo más rico y por eso agradezco una vez más para esta posibilidad, Van, y como le dije al principio, que espero se pueda traducir en inglés o italiano o francés o otras lenguas para que podamos enriquecer mucho más el debate. Una vez más, muchas gracias y sigamos aquí con la reflexión colectiva. Muchas gracias, Rafael. Seguimos ahora con la intervención de Julieta Rostica. Julieta es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en mención Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes. Fue investigadora postdoctoral, asistente adjunta y actualmente es investigadora independiente del CONICET Argentina. Es coordinadora del Grupo de Estudios sobre Centroamérica y coordina también junto a Ariel Armoni el Grupo de Estudios Transnacionales de la Violencia Política de las Derechas, ambos en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Facilitadora del Grupo de Trabajo de Claxo, Violencias en Centroamérica, docente de la materia Historia Social Latinoamericana de la carrera de Sociología de la UBA, y de la materia Sociología Histórica de América Latina de la maestría en Estudios Latinoamericanos de la misma facultad. Bueno, también docente de posgrado en la Universidad de Quilmes, en el Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería Argentina, miembro del programa Ciencia y Justicia, fue perito en juicios de lesa humanidad, y te dejo, Juli, la palabra. Gracias. Bah, bueno, ya demasiado. Bueno, de nuevo agradecer a Vani haberme invitado a participar de ese volumen y agradecerles también a Vani y a Rafael por estar
acá en el marco de esta mesa, que ya hace varios años que está funcionando, y que estamos pensando en torno a los estudios transnacionales y la Guerra Fría latinoamericana. A mí lo que se me había ocurrido, precisamente por las características de la mesa, por los trabajos que se presentaron, era un poco compartir algunas de las conclusiones relacionadas al estado del conocimiento actual sobre la perspectiva transnacional y el campo de la Guerra Fría latinoamericana, que es, digamos, sobre lo que versó el artículo que me invitó Vani a escribir, y que se me había hecho larguísimo. Vani me quería matar, más o menos, que era enorme, pero después logré achicarlo algo, pero no mucho más, así que, pero la realidad es porque es un trabajo que quería hacer hacía bastante tiempo, y en primer lugar tratando de pensar cuándo, cómo y dónde había nacido el enfoque transnacional en América Latina, ¿no? Yo había empezado pensando, ¿no? Y llamando al enfoque transnacional aquel, digamos, específicamente que había nacido, se había afincado y se había institucionalizado a fines de los años 90 en Estados Unidos, y que un poco, según lo que había estado leyendo, ¿no? Que se había desprendido un poco de las limitaciones de la metodología comparada en historia, que se había afincado un poco en el caso nacional, la cual, en vez de haber tendido a la generalización, había reafirmado la diferencia de los casos nacionales. Y la perspectiva, digamos, transnacional, en cambio, invitaba a trabajar con otras cosas, con otros objetos de estudio, es decir, con las redes, que es sobre todo lo que a mí más me está interesando, las creencias o las instituciones transnacionales, a esto de analizar las llamadas zonas de contacto o espacios transnacionales, a considerar la alta permeabilidad de las fronteras, a observar la circulación de sujetos, de objetos, pero también de ideas, como es el trabajo que está haciendo Laura Sala, a pensar los circuitos, o sea, la idea de circuito me gustó bastante, y el entrecruzamiento de las redes, o sea, digo porque es bastante gráfico. Y yo veía que en América Latina, en realidad, había algunos de estos elementos que ya los veíamos previamente, ¿no? Por lo que yo llegué a reconstruir para este trabajo, yo creo que una cierta mirada transnacional podía observarse más tempranamente en las ciencias sociales que en la historia, como producto de una especie de entrecruzamiento entre la sociología histórica, el método comparativo de casos nacionales, que es lo que veníamos haciendo nosotros, el dependentismo, y las relaciones internacionales, que por eso, digamos, en esta mesa que venimos sesionando desde las 9 de la mañana, también hubo gente que proviene de las relaciones internacionales, porque ahí yo creo que hay un entrecruzamiento muy importante, las cuales habían tendido un poco más a la generalización que a limitarse al caso nacional. Y en el artículo que intenté también evidenciar o mostrar o poner, digamos, sobre el texto algunos espacios institucionales y además referentes de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, que un poco fueron impulsores de esta mirada, ¿no? Y desde ese, digamos, lugar epistemológico y metodológico, yo creo que muchos investigadores e investigadoras latinoamericanas entramos al campo historiográfico de la Guerra Fría latinoamericana. Yo creo que fue, digamos, un movimiento muy interesante, ¿no? Lo cual muestra un poco que las nuevas formas de pensar la Guerra Fría latinoamericana, así como lo están pensando Vani y otros colegas, también requieren de otras disciplinas, así como las ciencias sociales requieren dialogar con este campo historiográfico, ¿no? Y muestra un poco también las características interdisciplinarias de ese espacio de conocimiento, y creo que también explica por qué historiadores, tal vez como Gilbert Joseph o algunas historiografías que se hicieron, no pudieron recoger gran parte de la producción latinoamericana, porque tal vez había otros diálogos en otras disciplinas, ¿no? Otra cosa que intenté destacar en el artículo, que intenté trabajar, fue repasar un poco la producción general latinoamericana sobre la Guerra Fría regional, que se encuadró entonces dentro de la perspectiva transnacional que caracterice. Y lo que pude observar es que efectivamente esa perspectiva transnacional sistematizada y que se había institucionalizado en Estados Unidos, o sea, aterrizó en América Latina de la mano de los estudios sobre la Guerra Fría latinoamericana en la primera década del presente siglo,
pero muy impulsada por el libro coordinado por Daniela Spencer, que es un libro que, a pesar de que contenía pocas producciones aportadas por la Academia Latinoamericana y además con poco uso de las fuentes locales y latinoamericanas, era un texto que estaba escrito en español. Y yo creo que eso un poco abrió la agenda de investigación, además porque hacía esta propuesta de abandonar esa narrativa centrada en Estados Unidos, ¿no? Ponía el foco un poco en el sur y ese desplazamiento, por lo menos a lo que fue el derrotero de nuestras investigaciones, eso fue bastante importante porque nosotros lo veníamos viendo, digamos, en nuestro trabajo empírico, y también incorporaba otros protagonistas y dimensiones sociales. Y es cierto que a partir de ese momento se generaron iniciativas en la región para impulsar y visibilizar la producción latinoamericana sobre la Guerra Fría, aunque es cierto que pocas se localizaron bajo ese enfoque estrictamente transnacional, ¿sí? O sea, a pesar de que aparecen en determinados libros bajo esos epítetos, digamos, en realidad las limitaciones, por lo menos en términos de recursos en América Latina, para su abordaje son muchos, y un poco en esta mesa a mí me gustaba, tal vez le hubiera preguntado a las mesas anteriores también, cuáles fueron las limitaciones que tuvieron para realizar esas investigaciones, porque yo creo que todos coincidimos en las limitaciones de los recursos, las características que tienen los archivos latinoamericanos, las dificultades de las distancias y demás. Yo creo igual que a pesar de todo esto, digamos, en los últimos años hubo varios impulsos de académicos y académicas de diferentes disciplinas sobre temas que en realidad están arraigados sobre todo en la década del 70 y que están encuadrados bajo ese grupo de gente que trabaja la historia reciente, pero que tiene una indiscutible relevancia en el trazado de redes que exceden las fronteras nacionales y la verdad es que sin lugar a dudas tensionan los espacios tradicionales de referencia. Entonces, en el artículo, lo último que quise trazar, y que en realidad es lo que más trabajo me llevó, fue intentar repasar un grupo de producciones escritas en español que utilizaron las estrategias de investigación de la perspectiva transnacional, cuyos temas yo creo que están entrelazados y que estas dos mesas que venimos sesionando lo muestran. Un poco me enfoqué en el cómo y en el qué de lo escrito sobre 4 redes transnacionales que por supuesto no agotan el campo de conocimiento. Yo había trazado un montón, o sea, me quedaron afuera las redes Solidaridad, las redes de las organizaciones estudiantiles y muchísimas más. No quiero decir que la producción latinoamericana se reduce a estas 3 redes, pero sí que son a estas 4 redes, pero que sí son 4 redes muy importantes, sobre las cuales se ha investigado. Las redes entre las Fuerzas Armadas estatales, las redes entre las organizaciones civiles de la extrema derecha, las de las organizaciones político-militares como la Nueva Izquierda, y por eso la invitación a Alberto Martín Álvarez para que comente el libro, las gestadas entre los exiliados latinoamericanos y las organizaciones de derechos humanos. Bueno, estas 4 redes se gestan, por supuesto que se van generando antes, no es que surgen de un día para el otro, pero sí es cierto que tienen un momento de mucha florescencia, digamos, en la década del 70 hasta primeros de los años de la década del 80, ¿sí? Que tienen conexiones globales, pero a su vez mantuvieron importantes niveles de autonomía respecto de las directrices de las superpotencias, ¿sí? Tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Y estas 4 redes se superpusieron, convivieron y se enfrentaron. En las coordinaciones represivas entre los estados de seguridad nacional latinoamericano, como estoy pensando en las que trabajamos nosotros, como la Operación Cóndor o las establecidas con América Central, podemos ubicar los espacios transnacionales de fundación y coordinación, por ejemplo, en Chile, Argentina y Honduras. En el caso de la red transnacional de las extremas derechas latinoamericanas, esos espacios radicarían en Guadalajara, México, y en Asunción, Paraguay. Y si superponemos esos mapas, o sea, pensando en esta idea de circuitos, y ambas redes, como la de las Fuerzas Armadas y Civiles, podríamos aventurar entonces que la categorización por régimen político, por ejemplo, y esa tensión entre democracia y dictadura en los relatos de la historia reciente,
nos dice muy poco sobre la confrontación y polarización ideológica en América Latina durante el periodo de la Guerra Fría, ¿sí? Y que con el estudio de estas redes podemos ver también que no había país latinoamericano entonces que no estaba por fuera, digamos, del conflicto. Yo creo que es muy interesante esta periodización, ¿no? Y es muy útil esta periodización. Y el mismo ejercicio podríamos hacer también con las redes de la nueva izquierda, de los exiliados, de los derechos humanos, que es un poco lo que estaba presentando Hernán en la mesa pasada, que abogaron procesos de cambio social, los cuales a su vez podrían pensarse como integrando esa oleada global de movimientos antisistémicos o que constituirían ese activismo transnacional antidictatorial también sobre el que hablaba Alberto Martín Álvarez. Entonces yo creo que la revisión de las redes nos permite sacar otra conclusión, que si los objetivos de las coordinaciones represivas no fueron los comunistas, como algo también lo presentaba Lisandro en la primer mesa, ni solamente las organizaciones político-militares de la nueva izquierda, ni los internacionalistas, como querramos llamarlos, ni son coordinaciones como la JCR, sino además los nuevos movimientos populares y los exiliados disidentes, como son los resultados de las investigaciones de la gente que está trabajando sobre Operación Cóndor, que resistían a las dictaduras. Dichas coordinaciones represivas no pueden pensarse entonces solamente como parte de una cruzada hemisférica contra el comunismo, como de alguna manera lo había aventurado Ariel Armoni en sus primeros trabajos, que yo creo que tiran, y hay una hipótesis interesante sobre la cual podemos trabajar en perspectiva transnacional, sino contra la propuesta de cambio social del capitalismo conservador y neoliberal o la oleada global antisistémica, que es la que proponen los trabajos de Alberto aquí presente, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que, y con esto voy cerrando, que es más útil pensarlo por fuera de la dicotomía clásica de la Guerra Fría, de la confrontación entre las superpotencias, y contextualizarlo más en una clave latinoamericana, ¿no? Como lo propuso Vani Petina en su libro de Historia Mínima de la Guerra Fría, y también como lo hicieron Waldo Ansaldi y Verónica Giordano. Digo esto porque yo participé en ese momento del equipo de investigación cuando trabajamos el tema de la violencia política en América Latina, cuando en ese libro ellos sostuvieron que entre 1954 y 1989 América Latina había vivido el tiempo de mayor intensidad en procura de cambios profundos, y esto lo digo textualmente, dijeron ellos, y que se trató de la más grande confrontación de propuestas de orden vivida por la región desde los tiempos de la ruptura de la dominación colonial. O sea, esto es una perspectiva muy grande, ¿sí? Es una afirmación que tiene en cuenta la historia latinoamericana desde el periodo de la ruptura del orden colonial, y yo creo que nos coloca, digamos, en otra perspectiva para pensar específicamente el tema de la Guerra Fría latinoamericana. ¿Sí? En este sentido, considero que la categoría de Guerra Fría para conceptualizar el periodo, a falta de otra mejor, porque es lo que estamos reflexionando acá, ofrece una temporalidad súper fecunda, ¿sí? En cuanto que la definamos por su peculiaridad regional. Así que bueno, yo lo dejo acá para que pueda, y aparte porque tengo que admitir gente que lo dejo acá, y bueno, para darle la palabra a Alberto. Bueno, gracias, Juli. Súper interesante. Seguimos ahora con la intervención de Alberto Martín Álvarez. Alberto es politólogo y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Es actualmente profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Girona. Previamente fue profesor contratado en la Universidad Complutense de Madrid e investigador titular en el Instituto Mora en México. Sus intereses de investigación se relacionan con el estudio de los movimientos revolucionarios a lo largo de los años 60, las olas de movilización transnacional y las ideologías de cambio radical. Entre sus últimas publicaciones destacan Building the Radical Identity, The Diffusion of the Ideological Framework of the New Left, perdón por el inglés, editado junto con Eduardo Rey, Guerrillas and Social Movement, The Supportive Environment of the Salvadoran Armed Left During the 70s, en la revista Participazione e Conflicto, una revista italiana,
supongo, y activismo anticolonial francés y América Latina, la organización Solidarité y su relación con las guerrillas latinoamericanas. Gracias, Alberto, por estar acá. Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenas tardes y muchas gracias en primer lugar a Julieta por la invitación y desde luego un placer poder estar aquí con todas vosotras y con vosotros. En principio, Julieta me había comentado el interés por comentar el libro desde también relacionándolo con la perspectiva que yo he tratado de desarrollar a lo largo de los últimos años, que tiene que ver efectivamente con estudios transnacionales de la izquierda revolucionaria. Pero me gustaría empezar haciendo un comentario general del libro, que adelanto que me ha parecido un libro magnífico que yo no conocía y de nuevo agradezco a Julieta por dármelo a conocer, porque yo creo que siempre el efecto más importante que causa en nosotros y nosotras un texto es cuando nos empieza a alimentar para empezar a pensar nuevos trabajos y nuevos proyectos, ¿no? Y a medida que iba leyendo este libro en estas 2 últimas semanas, precisamente iba sintiendo que con cada uno de sus capítulos me estimulaba a pensar de formas y hacia tópicos que no había considerado quizá tan profundamente, ¿no? Después hablaré un poco de cuestiones puntuales acerca del texto y finalmente me perdonaréis que incida también en lo que es más mi trabajo relacionado con las temáticas que toca el libro. Para empezar, efectivamente, yo creo que como comentario general del libro, lo que más me ha resultado interesante creo que es esta recuperación, ¿no?, del papel de América Latina y sobre todo de la producción historiográfica latinoamericana respecto a la Guerra Fría, que estoy totalmente de acuerdo con vuestro planteamiento, con Bani, lo decía en primer lugar, que no había tenido, yo creo, el lugar que se merece. Y una y otra vez, efectivamente, y nosotros trabajando sobre la izquierda revolucionaria, habíamos visto cómo muchas veces era ninguneada, por decirlo de una forma quizá un tanto exagerada, la producción de los y las investigadoras latinoamericanas que trabajan sobre este aspecto cuando uno leía la literatura internacional en inglés, fundamentalmente, ¿no? Recuerdo cuando nuestras primeras aproximaciones al tema, uno de los clásicos sobre la guerrilla latinoamericana, que era el libro de Wyckoff Crowley, básicamente sus fuentes, si bien eran plurales, ciertamente desde su aproximación, su metodología y sus diálogos no dejaban de estar muy centrados, además un trabajo que se hizo de forma comparada y, digamos, sin entrar en los archivos latinoamericanos en aquel momento, daba un poco cuál era la pauta del planteamiento hacia, en particular, la izquierda revolucionaria latinoamericana en aquellos momentos. Hablo en mediados de la década de los 90, es cuando yo empiezo a interesarme por el tema. Creo que por eso el libro tiene este enorme mérito, ¿no? Pone en el mapa de una vez, legitima y nos deja ver la enorme producción. Yo me he quedado realmente impresionado con algunos de los capítulos de trabajos que a mí se me habían pasado por debajo del radar, que han desarrollado muchísimo algunos de los campos que se tocan en los capítulos, ¿no? Y particularmente hablando de los capítulos, obviamente, como politólogo no soy historiador, no tengo la capacidad de valorar la aportación en algunos de los campos, obviamente, pero sí me ha parecido especialmente interesante las aportaciones en algunos casos. Por ejemplo, y no porque esté aquí Rafael Loris, pero creo que la temática del desarrollismo es crucial para el periodo que trabajamos. Fíjate, yo incluso creo que de alguna manera podemos caracterizar el combate político, digamos, de la época en términos del desarrollismo y lo que produce, ¿no? Tanto como proyecto intelectual, pero también como políticas concretas, ¿no? Y en cierta medida uno ve que los efectos del desarrollismo a lo largo de la década de los 60 son polarizantes en la región en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista económico, pero también político. Entonces, utilizarlo como, si quieres, un eje para explicar lo ocurrido en la región en esos años me parece crucial, me parece una gran elección. E incluso hablando con los y las militantes de la época, uno lo podía percibir, ¿no? Como en el campo, por ejemplo, de la izquierda, uno de los elementos de polarización desde los primeros años 60 tiene que ver con qué desarrollo, ¿no? Toda la polémica alrededor del desarrollo, desde el lado de la democracia cristiana y sus propuestas muy vinculadas a lo que estaba ocurriendo en Chile, y la oposición a esto y la propuesta de unas nuevas formas de llevar bienestar o desarrollo en el lenguaje de la época a América Latina que se empiezan a formular desde el campo de la izquierda. Entonces, me parece un gran acierto haber introducido este tema. Me parece que es una agenda de investigación interesantísima que seguro que merece la pena continuar desarrollándola.
También me ha parecido interesante, desde luego muy interesante, el trabajo de Rafael Rojas, que ya conocía, digamos, en otras dimensiones, pero que de nuevo pone el acento en las redes intelectuales, en las comunicaciones intelectuales, que creo que, digamos, tiene todavía mucho campo por desarrollar. Y yo lo propondría, por ejemplo, en diálogo de los intelectuales o las intelectuales o el campo intelectual, pero también con las redes de activistas. Porque en muchos casos lo que hemos encontrado es que hay, por ejemplo, publicaciones, e incluso editoriales, que son promovidas por redes de activistas, ¿no? En uno de los últimos trabajos que hemos desarrollado, precisamente poníamos el acento en que las revistas, digamos, militantes, pero también culturales, en no pocos casos surgen de colectivos de activistas, ¿no? Que después, digamos, mantienen sus intercambios y que de alguna manera proponemos dinamizan el campo del pensamiento de la izquierda en este caso, ¿no? Y supongo que, digamos, hablando de las derechas, habrá un cierto desarrollo similar, ¿no? Pero me parece que ese es otro de esos campos prometedores y que creo que nos puede iluminar sobre muchos aspectos que todavía intuimos, pero sobre los que no tenemos quizá tanta evidencia, ¿no? Y también, desde luego, el campo de estudio sobre la religión, ¿no? En este momento histórico. El capítulo de Massimo de Giuseppe, sin desmerecer, por supuesto, el resto de los contenidos del libro, pero quizá también por un interés compartido, me ha parecido muy, muy interesante. Creo que además el catálogo de archivos que menciona y las fuentes que da a conocer, particularmente, me han parecido enormemente esclarecedoras y útiles. Y nos abren además también desde esta perspectiva, que es la que después en su capítulo retoma Julieta, desde una perspectiva transnacional, creo que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la circulación de los proyectos de las comunidades de base, que siempre hemos asociado tradicionalmente como un proyecto netamente latinoamericano, pero que tiene también, digamos, otros desarrollos que por ahora todavía no hemos investigado profundamente, pero que tienen que ver con la Iglesia en los Estados Unidos y los trabajos de misioneros que llegan hasta Panamá, donde se convierten en una especie de ejemplo paradigmático por el que van a pasar, a su vez, religiosos de prácticamente todo el continente y no solo, ¿no? Sino también, digamos, sacerdotes que vienen desde Europa y que necesitan conocer la realidad latinoamericana, van a recalar ahí. Es decir, adoptar esa perspectiva también respecto de lo que tiene que ver con la religión en la región durante estos años críticos, creo que es enormemente productivo. Y el capítulo de Máximo, digamos, da pinceladas que permiten a su vez, digamos, iniciar nuevos trabajos y pensar en nuevas posibilidades, y creo que eso es enormemente estimulante, insisto, en todo el libro. Yo hago este comentario sobre aquellos temas que me son más familiares o que me parecen más interesantes personalmente, pero creo que todo el texto está lleno de este tipo de pistas, ¿no? Para seguir investigando. Y en la tercera parte, digamos, de mi intervención, quisiera, digamos, asociarla a una agenda posible, ¿no? Que también me ha estimulado a pensar y que coincide en parte con trabajos previos, pero que creo que puede ser interesante de alguna manera plantear aquí, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, hablando de una perspectiva transnacional, como la que muy bien, además yo creo que Julieta, tú dices que has rastreado de forma insuficiente las redes, pero yo creo que el trabajo que has hecho sobre las redes que has trabajado me parece clave porque además probablemente son las más importantes, ¿no? Sobre las que ya se está trabajando y sobre las que tuvieron un papel probablemente más importante en la época. Pero pensando precisamente en una perspectiva de este tipo, que fundiría también quizá, y por qué no decirlo, los trabajos comparados, pero también complementado con una perspectiva de orden transnacional, digamos, yo plantearía, por ejemplo, el interés que tiene ver de nuevo, ¿no? Hay cantidad de trabajos sobre el 68, sobre la cultura juvenil, etcétera, pero sabéis que, por ejemplo, en el caso de los estudios sobre los 68 latinoamericanos, todavía nos falta una perspectiva a nivel de región, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay muy buenos trabajos ya a nivel de país, Vania Markarian, por ejemplo, como no, pero no tenemos todavía algo a una escala mayor, ¿no? O algo a una escala mayor que sea incluso, o que pueda dialogar incluso, o retroalimentar el aprendizaje con lo que ya sabemos de los 68 globales, ¿no? En muchos otros lugares del mundo. Pero sería muy interesante, sobre todo para plantear preguntas que yo creo que son fundamentales en la época, que tienen que ver con los fundamentos de la rebelión juvenil de la época, sobre la que hemos investigado y sobre la que sabemos en el caso de América Latina, pero donde vemos también
elementos de interés y de transferencia con, por ejemplo, en el caso europeo, los Estados Unidos. Eso creo que también merecería la pena plantearse en términos de, bueno, por ejemplo, la sociología nos ha dado algunas respuestas acerca del vínculo entre el final de los ciclos de movilización, por ejemplo, de la izquierda estudiantil, y el origen de las organizaciones revolucionarias armadas en Europa. Sobre eso hay, digamos, estudios bastante interesantes, pero no tenemos estudios que traten de hacer digamos, una tarea semejante en el caso latinoamericano, donde los ejemplos son mucho más abundantes que en el caso europeo, por ejemplo. Es decir, América Latina nos podría mostrar muchísimo más sobre la vinculación entre movimientos populares y la izquierda revolucionaria en este caso, si lo llevamos a una escala mayor de la que lo hemos podido llevar hasta este momento, se me ocurre. Otro tópico que me inspira vuestro libro, sobre el que había pensado previamente, pero que digamos, me lleva a pensar que tiene una importancia verdaderamente, desde mi punto de vista, tiene que ver con los efectos comparados, y retomando las ideas de Rafael en este libro, los efectos comparados de determinados modelos de desarrollo a ambos lados del Atlántico, por decirlo de alguna manera. Particularmente veo paralelismos muy interesantes en el caso del sur de Europa y América Latina, ¿no? Mencionabas en el capítulo, si no recuerdo mal, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con políticas de vivienda, ¿no? En algunas de las, durante el periodo del desarrollismo, ¿no? Son cuestiones que yo, por ejemplo, he encontrado en El Salvador, donde después, es decir, esos proyectos de vivienda, donde después a veces se van a producir, digamos, un poco más atrás incluso, esa forma de desarrollo polarizante que hace que las ciudades latinoamericanas se pueblen de entornos de precariedad habitacional, ¿no? Donde después, en muchos casos, vamos a ver entrar a la Iglesia Católica con comunidades de base y después vamos a ver el desarrollo de movimientos populares, ¿no? Hay procesos similares a otra escala, por supuesto, en América Latina, y aún más interesante, hay circulación de activistas y de religiosos que van a estar en América Latina organizando comunidades y que regresan a Europa y tratan de poner en práctica ese modelo también en el sur de Europa o incluso en Bélgica, hasta donde hemos sabido. Es decir, creo que si tomamos como, digamos de alguna forma, como eje, entender las diferencias del desarrollo, los diferentes aspectos del desarrollo del capitalismo de la segunda posguerra mundial a ambos lados del Atlántico, encontraremos muchos paralelismos, también muchas diferencias, pero tendremos un eje en términos de efectos sociales y económicos interesantes desde el punto de vista de cómo eso se traduce en muchas ocasiones en movilización social a partir de una serie de problemáticas que tienen que ver con un desarrollo acelerado, ¿no? Y por último, otro elemento que también me ha parecido muy interesante, que ha estimulado vuestro libro y que creo que merece la pena, que tiene que ver precisamente con esta idea de la modernización autoritaria. Porque lo hemos visto en más sitios. Lo hemos visto en América Latina, pero lo hemos visto también en Irán durante el periodo del Shah, por ejemplo. Lo hemos visto en el norte de África. Es decir, la modernización autoritaria tiene efectos que se reproducen y tienen similitudes alrededor del mundo, y creo que América Latina en particular nos puede enseñar mucho acerca de los efectos de la modernización autoritaria, en todos los sentidos, ¿no? Y del descarrilamiento de esos proyectos de modernización autoritaria y sus consecuencias. Todo eso creo que, leído desde mi punto de vista en una perspectiva transnacional, que ve en los actores y en las redes, digamos, mecanismos de difusión de ideas, de prácticas y digamos, de alguna manera, de actores privilegiados en términos de procesos políticos, creo que es muy productivo. Y todo eso se ve reflejado de una u otra manera en vuestro libro, en distintos capítulos, y me parece enormemente estimulante. Yo sí os animo, desde luego, como comentabais ahora, ¿por qué no?, a probar la traducción de este libro, a hacerlo accesible a más lenguas, que creo que, digamos, sobre todo personas, historiadores, historiadoras o sociólogos y sociólogos que están involucrados en este periodo histórico en otras latitudes, pueden encontrar paralelismos muy interesantes y agendas de investigación interesantes a partir de la lectura de este trabajo. No sé si me he pasado ya o estoy en tiempo, pero bueno, esto es condensado, es lo que os quería transmitir. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Waldo, entiendo que sigue sin luz, Juli, ¿no? Ya no vamos a contar con... Me acaba de mandar, sí, no, y ha intentado, pero no. Bueno, una pena, entonces Waldo Ansaldi no nos va a poder acompañar.
Si les parece, abrimos ahora una ronda de intervenciones. Antes me gustaría hacer una pequeña cosita sobre el libro. Me parece, bueno, desde ya un libro súper importante, muy importante, no solo por los temas que trabaja, la forma en que lo hace, las fuentes que se utilizan, sino también, y retomando un poco lo que decía Vani y lo que decía Alberto, pero planteándolo, si se me permiten otros términos, me parece que se inserta este libro de una manera crítica en la geopolítica de conocimiento actual, ¿no? Esa en la que el modelo hegemónico de internacionalización del saber subordina y subestima la producción del sur, y que posiciona al norte como tipo 1, ¿no? En todos los sistemas de evaluación de nuestras instituciones, la publicación en idioma inglés, la publicación en revistas anglosajonas es evaluado con el mejor puntaje porque son tipo 1, ¿no? Y vale decir que la mayoría de sus revistas son de acceso restringido, pago, con lo cual ahí la desventaja latinoamericana es evidente y refuerza la colonialidad del saber, que a esta altura del partido ya es indiscutible, ¿no? Entonces me parece que esto que hace el libro, digamos, que realza la producción latinoamericana sobre la Guerra Fría, desde una perspectiva que además contempla especialmente la agencia latinoamericana y los procesos internos latinoamericanos, es sumamente importante en este sentido, y más en este momento, donde en Argentina, bueno, en Argentina es terrible, pero en muchos países de América Latina, volvemos a estar gobernados por actores políticos que quieren jugar un rol bien claro de subordinación en este nuevo proceso de colonialidad que está en marcha, ¿no? Así que me parece que el libro, digamos, hay que festejarlo también en ese sentido. Bueno, si les parece, abrimos ronda de preguntas y comentarios. Hay un montón de gente conectada. Va levantando la mano. Juliet, adelante. Sí, disculpa porque yo voy a tener que irme desafortunadamente, pero primero quería agradecer a todas y todas por el libro y por las presentaciones que estuvieron muy interesantes y decirle que eso responde a algo que estoy buscando desde hace varios años. Yo soy francesa, entonces yo trabajo en el espacio académico francés, pero tengo acceso tanto a la historiografía latinoamericana como anglosajona, estadounidense y europea. Y desde mi instituto tratamos justamente de que la historiografía latinoamericana, la producción latinoamericana se conozca más en Europa. Y eso que planteaste de que hay que publicar en inglés para tener una visibilidad es muy fuerte. Y solo un comentario, estoy organizando con doctorandos que están en Francia, pero que son latinoamericanos, franceses, un coloquio a finales de mayo sobre la fábrica de las relaciones internacionales desde América Latina y el Caribe. Y les digo que voy a presentar el libro en la conferencia inaugural y que si quieren también vamos a hacer estamos haciendo un sitio web con entrevistas justamente de autores de libros que aportan a la historiografía de las relaciones internacionales. Entonces ya hago la invitación para, para estas entrevistas. Y bueno, yo acabo de poder leer el sumario del libro y una cuestión que yo tenía para todos, y responde un capítulo, es si este enfoque latinoamericano y a partir de la historiografía latinoamericana les permite revisar la periodización tradicional de la Guerra Fría. Yo pienso, por ejemplo, en los trabajos, bueno, de un colega francés, que es Olivier Compagnon, que plantea que el 11 de septiembre chileno fue un evento mundial de la Guerra Fría y que hay que plantear este golpe en la periodización y no solo quizás la revolución cubana, pero también, y plantea también lo de Guatemala en 54, y así como Vani, Rafael, Julieta y otros pensaron la cuestión de la periodización. Y Gracias, eso, Juliet. muchas gracias de nuevo. Ya estoy comprando el ebook y lo voy a leer con mucho y para escribir
la conferencia de apertura del coloquio va a ser un momento importante, y decirles que yo trabajo sobre el periodo anterior y con justamente la cuestión de las circulaciones transnacionales, así que será un gusto poder intercambiar con las que están en Argentina próximamente. Juliet, ¿tú tienes información de este coloquio para poner aquí o no? No te he escuchado. No, disculpe, es la información del coloquio, ¿tienes como un link del sitio o algo Sí, para sí, poner aquí? voy a mandarles. Gracias. Muchas gracias, Juliet. Si les parece, juntamos todos los comentarios y sugerencias y después le damos la palabra a los autores. Adrián, tenés la mano levantada, Adrián Celentano. Hola, nuevamente muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Eh, bueno, yo soy investigador de la Universidad de La Plata, no me voy a presentar de nuevo porque ya me presenté en la mesa anterior, pero me parece muy interesante tanto el libro como el debate que se ha planteado. Quisiera hacer solamente dos preguntas puntuales. Una para Rafael Lloris. Que dentro de la perspectiva que él ha planteado, bueno, no he podido leer el libro aún, seguramente allí habrá alguna respuesta, pero sí leí el artículo que mencionó. Y quería preguntarle sobre cómo caracterizaría la política exterior, el primer momento de la política exterior independiente de Kubitschek en el marco de lo que viene planteando, ¿sí? Especialmente hasta qué punto los márgenes de autonomía y el impacto en el subsiguiente proceso angular, ¿no? Y también quería preguntarle a Bani Petiná y en general a la mesa, ¿no? Sobre cómo piensan el tema de la presencia de terceros en discordia alrededor de la Guerra Fría, como es el caso de la presencia de China, de su política exterior, de sus relaciones intelectuales y con la nueva izquierda, de la que hablaba también Julieta Rostica, ¿no? Digamos, esto que ya había todo Jeremy Friedman, pero que me interesaría saber cómo lo considera Banio y el resto de la mesa. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Adrián. ¿Alguien más? No veo ninguna mano levantada, pero si alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención antes de pasarle la palabra. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Juli, Bani, Rafael. Puedo empezar yo porque luego me tendré que Dale. efectivamente desaparecer. Bien, dale, Bani. Bueno, no, nada, muchas gracias Alberto, porque, no sé, también la mirada de un non historiador, yo creo que es muy importante, ¿no? Sobre este libro. Y a mí personalmente me gusta mucho que haya podido captar desde lo que son sus intereses, su formación, ¿no? Ciertos elementos de importancia, ¿no? Del volumen, porque luego también cuando planteamos este mapa, ¿no? Lo planteamos también como un instrumento interdisciplinario, ¿no? Para que pudiese comunicar también con otras disciplinas. Tengo que confesar que cuando, por ejemplo, pensé en Julieta Rostica, pensé también en eso, ¿no? Es decir, un corte de sociología histórica iba a movimentar, ¿no? Un poco el impacto metodológico, ¿no? del libro. Rapidísimo, cronologías. Ese es un problema, digamos, que creo que enfrenta muy bien Marcelo Casals en el primer volumen. Y cuando digo, ¿no? Que este libro ya es como dio un paso más respecto al primer planteamiento, ahí tienes un caso muy bueno, porque Marcelo intenta definir también lo que es la Guerra Fría, o sea, no intenta definir, da una imagen, ¿no? Una panorámica de las distintas definiciones y también, evidentemente, como historiadores, la definición para nosotros va atada a la cuestión de la periodización.
Y en ese caso creo que logra una buena síntesis, por ejemplo, entre la que en la historia mínima de la Guerra Fría fue mi propuesta de periodización y de definición de la Guerra Fría, jalando discutiendo la de Tanya Harmer y la de William Booth, ¿no? Y ahí, de verdad, en ese capítulo, creo que la respuesta que Marcelo da está destinada a representar, ¿no? Como un paradigma ineludible desde aquí en adelante, hasta que nos surja, creo yo, una propuesta de periodización mejor, ¿no? Me parece muy interesante como él hila, ¿no? Esos puntos de vista que vienen de sensibilidad, de tradiciones historiográficas, de formación distintas, produciendo una síntesis, ¿no? El libro no tenía ese planteamiento principalmente al principio, porque era más una reivindicación de cierta historiografía latinoamericana, dio un paso más adelante y creo que en este sentido ya produce un resultado muy importante, además, ¿no? De reivindicar la historiografía latinoamericana. Entonces, aconsejo mucho leer ese capítulo, ¿no? Para cuestión de cronología. Desde mi punto de vista, aquí quiero solo hacer un ejemplo, porque me gusta mucho la polémica entre Marcelo y Gilbert, cuando él dice, no es una cuestión de nacionalismo, no es que yo quiero que estén ahí los latinoamericanos porque tienen que estar a pesar de que escriban mal, digo, no que sea verdad, ¿no? Dice, pero hay que meterlo sí o sí. No, el punto no es esto, el punto es que evidentemente ciertas reflexiones que inevitablemente se hacen, a mí me parece en muchos casos de una manera más profunda, cuando están producidas, ¿no? por historiadores que viven las sociedades, que están formados en esas sociedades. Es obvio que me parece que en muchos casos ahí hay unos temas que no pueden ser ignorados, porque hay una sensibilidad para ciertas cuestiones mayores, porque es una acumulación de conocimiento que lleva 50, 60 años. No sé si me explico. Es decir, es un poco lo que se respira en la universidad, lo que se lee en la biblioteca, cosas que no hay que, por haber hecho un doctorado igual en Princeton, digamos, se recuperan en 3, 4 años. Bueno, no sé si he sido claro. Y ahora pero hago un ejemplo más concreto. Cuando yo empecé ese libro, empecé a plantearme problemas de periodización y definición, encontré que, por ejemplo, el periodo 1929-1945, que a mí me parecía crucial en el desarrollo histórico de América Latina, había desaparecido. Es decir, o había perspectivas de larga duración que hacían empezar la Guerra Fría al principio, casi en coincidencia con la Revolución Mexicana, me parece confundiendo ese fenómeno con una revolución tipo marxista cuando no tiene absolutamente nada que ver con eso, o si no, muy sobre 1945, pero en ese caso muy basada sobre la política exterior estadounidense. Cuando intenté construir digamos, un modelo para poder interpretar lo que había sido la Guerra Fría, me pareció, y aquí vuelvo, perdonarme a mi obsesión, yo lo sé que a veces parece, a Alperín Donghi y a mi lectura de Alperín y a la relevancia que él le daba a ese periodo. Y me pareció que para entender la Guerra Fría había que entender qué había pasado en América Latina en ese momento. Digamos, los intentos de superar el orden, digamos, postcolonial que empiezan a partir de 1929 y que a mí me pareció bastante evidente que la Guerra Fría llegaba a cortar. Entonces aquí tienes un ejemplo de periodización, pero de un poco empaparse de la historiografía local latinoamericana, que inevitablemente ha intentado reflexionar más que en otras latitudes sobre determinadas cuestiones. Por eso no es un problema de nacionalismo, evidentemente. Es casi un ejercicio etnográfico del historiador, ¿no? Que tiene que ver cómo han estudiado los que ahí han vivido, ahí se han formado, que ahí se han enfrentado a las consecuencias de esos procesos históricos. ¿Cómo los han estudiado? ¿Cómo los han interpretado? Que evidentemente habrán tenido una fuente probablemente más apropiadas, más ricas, fuentes incluso informales, es lo que decía antes, ¿no? O sea, su propia biblioteca, ¿no? ¿De qué forma le habrá permitido pensar estas cuestiones?
a mí eso me cambió todo un poco el orden cronológico, ¿no? Y perdón, dejo acá porque luego yo me tengo que ir y ustedes tienen que cerrar, pero espero haber sido claro. Muchas gracias, Vani. Nos quedan 4 minutos, si les parece, Rafael, y porque tenemos que cerrar y pasar a la otra mesa, la última mesa. Muchísimas gracias, Vani. Tenemos que pasar a la Vani, próxima muchísimas mesa. gracias. Bueno, Ya les rápido. dejé el link a la próxima sesión en el chat. Juli, Rafael, unos minutitos para terminar. Sí, muy rápidamente, Vanessa se fue. Pero Juliet también yo creo que salió. Pero esa cuestión de periodización es central y todavía seguimos trabajando con eso, yo creo. En un artículo que salió con Vani, que yo escribí el año pasado, reflexionamos un poco más acerca de eso y la idea es que no es cerrar el debate, pero abrir el debate. O sea, no es que empezó, no es que empezó. Yo creo que eso empezó, por ejemplo, en la guerra hispanoamericana, ¿no? Que es una perspectiva muy así centroamericana y muy gringa, ¿no? Que ahí empezó ya conflictos muy estructurales que se van a convertir en centrales la Guerra Fría. Sí, eso es importante. Pero en esta perspectiva, o la perspectiva que todo empezó en 47, se pierde esta segunda cuartil, ¿no? de la historia latinoamericana, que es central, que tiene que estar ahí, si no, no se puede comprender qué pasa. Incluso eso del reformismo y del desarrollismo, para empezar y después la segunda mitad del siglo XX. Esa es mi perspectiva, pero que eso está en discusión. Y la autonomía es central en esto también, Adrián. Muchas gracias. Y es una cosa que sigo pensando, pero creo que se podría pensar, no un capítulo desarrollista, pero la perspectiva autonomista de la Guerra Fría, o sea, porque la búsqueda de la autonomía de todos los países, pero claro, centrado en distintos modelos, por ejemplo, México y Brasil. ¿Por qué la búsqueda de Brasil con la PEI no funcionó y la búsqueda de alguna manera en México funcionó un poquito mejor en algunas áreas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que sí, hay que seguir pensando en esas cuestiones y con temas centrales, cronología y autonomía. O sea, me alegra mucho que eso se quedó un poco claro aquí en el debate y en el libro también, porque creo que son cuestiones centrales. Muchísimas gracias una vez más. Bueno, mil Bueno, gracias a vos, Rafael. solo Juli, dale. decir dos cosas que creo que habíamos dicho, retomar esto de que dice Rafael, me parece extraordinario. Y creo que algo bueno del libro es que abre una agenda muy interesante para futuros proyectos de investigación, agendas. Y algo que quiero resaltar yo es la agenda grande. Algo que no sé si lo pusimos en los distintos capítulos son las dificultades de hacer investigaciones de este tipo. Yo creo que se tienen que dejar planteadas las limitaciones y que nos tenemos que reunir un poco más, el establecimiento de redes, la apertura de archivos, la digitalización de documentos, la solidaridad entre compañeros y compañeras es algo muy importante. También el diseño de proyectos de investigación grande, no tenerle miedo a proyectos de investigación grandes que pueden resolverse a través de equipos de investigación. Esto nosotros lo queremos decir. A veces siento que hay, por lo menos en la ciencia social, en las ciencias humanas, una tendencia a realizar investigaciones muy personales, muy personalistas, donde los nombres y los egos son demasiado fuertes. Y yo creo que como es una agenda de investigación difícil para la academia latinoamericana, creo que lo que es importante es fomentar equipos de investigación, formación de recursos humanos y poder llevar a cabo investigaciones grandes conjuntamente. ¿Sí? Creo que es una buena manera de poder superar varios problemas que tenemos. Así que bueno, nada, Lau, si querés cerrar, porque son y 54, si nos da tiempo de abrir la otra mesa. Alberto, muchísimas gracias, mil gracias Rafael, y mil gracias a todos acá y a Adrián, sobre todo, que él fue el que me pasó los artículos del debate de la revista Cold War History. Fuerte Bueno, abrazo. reitero los agradecimientos y nos encontramos de nuevo en el link en la sesión que viene. Muchísimas gracias a Un abrazo todos. a todos. Alberto, Rafael, muchas gracias. Adiós.